Tú viviste cómo se incorporó en la política, y aquí hay alguien que decía, ¿se metió en política para hacer dinero? ¿Se metió en política por ambición? ¿Por ambas cosas? ¿Tú qué crees? No sé, con toda franqueza no lo sé. La familia Rato no es una familia que haya tenido grandes éxitos empresariales. Fundieron Tinaranjus, fundieron también la rueda de emisora Rato, fundieron unas cuantas navieras allá por el norte de España, pero por lo visto el más jovencito de ellos, o sea, Rodrigo, aprendió rápido, ¿verdad? Yo he oído antes decir que esto es cuestión de politiqueo. No, no es cuestión de politiqueo. Politiqueo es, por ejemplo, ver a Volkswagen, Daimler-Benz o BMW financiar a todos los partidos políticos alemanes a cambio de favores. Eso es politiqueo. Tampoco es capitalismo de amiguetes, ¿no? Yo creo que aquí hay una falta de patriotismo. Hombre, al menos cuando uno roba, lo podría invertir aquí, ¿no? Digamos, llevárselo en paraíso fiscal, para empezar, ¿no? Pero además, falta de patriotismo porque en esta historia del señor Rato no está solo el señor Rato, está también el señor presidente del BBVA, el mismo que decía que los capitales se irían de España si en España las elecciones las ganasen aquellos que no debían ganarlas, de populismo, es decir, entiéndase Podemos, ¿no? Yo creo que aquí es mucho más grave. Aquí hay un auténtico saqueo absolutamente despiadado a costa del pueblo español, y hay una estructura piramidal. Arriba están los banksters, después están, ¿verdad?, los paniaguaos de los banksters, prototipo pues don Rodrigo Rato, y abajo los siervos de la gleba, que como todo el mundo sabe están totalmente indefensos. Pero Jorge, te quiero preguntar, es decir, ¿qué le pasa por la cabeza? Rodrigo Rato es un tipo que puede llegar a ser brillante. Es brillante, es inteligente políticamente, era el gran sucesor posible a José María Aznar. ¿Qué le puede pasar por la cabeza a alguien que tiene en su cabeza poder ser el futuro presidente del gobierno para llevar a cabo este tipo de prácticas? Es decir, permitir que te perdonen 50 millones de las antiguas pesetas, más de 300.000 euros, porque sí, que te las perdone un banco además donde tú has puesto a dedo al responsable de ese banco, permitir que te den créditos con unas ventajas que no tiene un ciudadano normal. Si tú realmente aspiras a ser presidente del gobierno, no te metes en estos líos, o te metes en estos líos pensando que eres impune. ¿Por qué no lo planteas al revés? Yo conocí bien a Rodrigo y le tenía cariño a Rodrigo. Ahora a Rodrigo me da vergüenza ya, ¿no? Pero le tenía cariño a Rodrigo. Rodrigo nunca ha sido un hombre brillante. Rodrigo ha sido un hombre trabajador, ha sido un hombre de sentido común, etcétera. Habría que hacer la pregunta al revés. ¿Por qué Rodrigo no fue presidente del gobierno? ¿Por qué Aznar no le designó? Pues probablemente porque ya se debía saber a estas alturas determinadas cosas que podían demostrar que Rodrigo tenía un techo de cristal. O sea, la gran pregunta es ¿por qué no fue presidente del gobierno? Y no por qué ha malogrado una presidencia del gobierno que decían que le iba a caer, que todo el mundo decía que le iba a caer la presidencia del gobierno, pero resulta que casualmente no le cae. Había que preguntarle al señor Aznar, ¿por qué no nombró usted al señor Rato presidente del gobierno? Porque nunca lo ha explicado. Porque anda que sustituir a Rato por el inútil del actual presidente del gobierno ahora, muchos motivos tendría que tener el señor Aznar para no designar a Rato, ¿verdad? Jorge, elecciones catalanas han sido unas elecciones donde dos partidos fundamentalmente han triunfado, que son Ciudadanos de Albert Rivera, la CUP de Antonio Baños y David Fernández, y hay quien dice, uy, el principio del fin, alguien está apuntando eso, principio del fin de Podemos ha quedado muy tocada y deja esta nueva formación política, digamos, muy débil para las próximas elecciones generales. Hay quien piensa, este es el principio del fin de Podemos, las elecciones catalanas. Han dicho tantas veces que era el principio del fin de Podemos. No, vamos a ver, aquí hemos tenido un plebiscito. Como todo el mundo sabe, en un plebiscito hay que contestar sí o no. Solo que hubo un tercero en discordia, que era Podemos, y concretamente Pablo Iglesias, que dijo, no, yo voy a decir un no con mayúsculas, porque este juego no voy a jugar. Porque este juego desemboca, como se ha visto claramente, en una situación de bloqueo. Por cierto, habría también que revisar los datos, porque si se dice frente al sí 47,7%, salió un no superior en porcentaje, no es exactamente así, porque sumando los noes se alcanza solo el 41,68%, porque yo no computo en los noes el voto obtenido por Podemos. Yo creo que ahí Pablo Iglesias ha pagado, bueno, una altura de Estado, ha pagado el haber intentado decir, oiga, que es que esta no es la solución, hay que buscar otra, a través de una Jorge, a ver, con más cosas, etcétera. Yo sé que te gusta provocarme, pero Jorge, yo sé que te gusta provocarme intelectualmente. Sí. ¿Por qué no incluyes a Catalunya Sí que es Pot y a los votos de Podemos en los noes a la independencia? Es decir, Catalunya Sí que es Pot y Podemos no están a favor de la independencia, del derecho a decidir sí, de la independencia no los podemos incluir con Junts pel Sí ni con la CUP. No, pero atención,
por el derecho a decidir acatando los resultados y condicionándolo a, evidentemente, una reforma constitucional muy profunda que no solo incluye el tema de Cataluña. Quiero decir, ahí estaba el sí pequeñito, el no pequeñito y el no grande, ¿verdad? Y el no grande, evidentemente, se ha encontrado en gran parte laminado entre el sí pequeñito y el no pequeñito. Hay veces en la historia en que hay que saber decir que no. En 1940 se decía que Hitler conquistaba continentes por teléfono y un señor llamado De Gaulle dijo, pues no, no así de grande. A la diferencia de Tsipras, que desgraciadamente su no era un no pequeñito, ¿no? Por eso yo no computo los votos de Podemos en el no los computo porque no eran ese no, era otro no. Un no de más altura, un no de replantear la cuestión mucho más en profundidad, y no meramente un sí a la independencia y no a la independencia. No diga usted, sí a la independencia y no a la independencia, ¿a qué ha conducido? A la situación de bloqueo que hay actualmente. O sea, no se ha avanzado ni un milímetro. Si se hubiera hecho caso Pablo Iglesias, probablemente otro tipo de planteamiento se hubiera podido ver. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en las elecciones catalanas los que han perdido fundamentalmente son los partidos estatalistas, es decir, PP, PSOE y Podemos, y que la cosa se dirimía entre catalanes, porque era una cuestión entre catalanes, y no hay que olvidar que Albert Rivera es catalán, era el no catalán, y por lo tanto se ha jugado entre el sí catalán y el no catalán, por lo que yo no extrapolaría mucho, porque en el tablero nacional estatal la jugada es muy diferente, ¿verdad? No, todo mal no, pero estoy bastante de acuerdo con lo que él dice, excepto en lo de la indefinición. Yo insisto, lo que Pablo Iglesias y Podemos planteaban era en un no con mayúscula, un no a esa jugada, cualquiera que fuera el resultado de la jugada. Y yo creo que en eso han demostrado altura de Estado y han demostrado sentido del Estado. Es decir, pues si no hay más que ver el resultado. ¿Cuál es el resultado actualmente de estas elecciones plebiscitarias? Nulo. Estamos exactamente igual que antes. Madrid convencida de que haya ganado y en Cataluña convencido de que el sí ha ganado. Profesor, hace falta un nuevo... Pero, profesor, fíjese, estoy de acuerdo con eso. No sé si decir... iba a decir combate nulo, pero que no sea combate, combate político, dialéctico nulo. 50-50, una sociedad catalana partida, por decirlo de una manera, o fracturada, aunque luego haya matices. Pero es necesaria una nueva constitución, un nuevo consenso. Hay que sentarse y darle una vuelta a esto. No hay ninguna duda, pero no hay que dar una vuelta, hay que darle un revolcón. Está claro que la forma actual del Estado español es ya insostenible. O sea, esto ya no hay quien lo mantenga, excepto la tozudez de Madrid y la tozudez de algunos también en Cataluña, para que no vamos a engañar, ¿no? Pero es evidente que hay que hacer una reforma constitucional y hay que ir a un sistema que sea lo más parecido a un sistema confederal. Es decir, donde varios Estados miembros de un Estado mayor puedan en un determinado momento decir que determinada legislación que emita el Estado central no la aceptan y por lo tanto no la aplican y aplican otra. Hay modelos en la historia que han funcionado así y han funcionado muy bien. Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, que duró más de 1000 años. Las cosas como son. O sea, si hay pueblos que son diferentes, hay que conservar sus diferencias, unir sus diferencias arriba en la cúpula, pero luego dejarles que ellos rijan su vida de verdad como ellos quieran. Y eso en España no se ha hecho, desgraciadamente. En el fondo, en España, el gran drama de España es la sustitución de los Habsburgos por los Borbones. Los Habsburgos reconocían las especificidades nacionales que había en este país. Los Borbones no, eran franceses, como yo, ¿verdad?, en parte, y me decían así, no, hay que hablar francés, el derecho debe ser igual para todos, uniformidad. Pues no, en Francia se pudo hacer, costó la guerra de Vendée, 300.000 muertos. Pero en España no se podía hacer, y no se ha podido hacer, excepto cogiendo una especie de sargento chusquero ascendido a general y concederle que conquistara el poder a cambio de una guerra civil.